Bienvenidos una vez más a este camino, el camino de la serpiente, una serie que busca cambiar nuestra forma de ver estos fascinantes animales. Hoy hablaremos de un tema fascinante pero a la vez controversial, los venenos de las serpientes. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo funcionan? ¿Y cuál es el aporte de ellos a la ciencia, a la medicina? Para esto nos acompaña Juan José Torres Ramírez, biólogo del Instituto Nacional de Salud del Grupo de Animales Venenosos. Juan José, es un gusto tenerte acá. Muchas gracias por acompañarnos a recorrer este camino, el camino de la serpiente. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Agradecer la invitación también a participar de este proyecto tan bonito y obviamente a aportar desde mi experiencia y mi conocimiento. El Instituto Nacional de Salud es un referente nacional en la producción del antídoto que contrarresta la acción del veneno en las serpientes venenosas. Juan, tú eres biólogo, herpetólogo. ¿En qué momento te interesas por las serpientes y cuál es tu función dentro de esta institución? Bueno, yo llevo un poco más de 5 años con el Instituto Nacional de Salud. Llegué a apoyar desde el componente biológico el tema de la colección viva que nosotros para la producción de activenenos, pero mi pasión, digamos, mi atracción con estos animalitos viene un poco desde atrás, desde mi formación en el pregrado. Tuve la oportunidad de acompañar a un gran profesional doctoral y ahí empezó este gusto por estos animales. Qué bien, Juan. ¿Todas las serpientes son venenosas? Bueno, hay que diferenciar serpiente venenosa y, por ejemplo, serpiente de importancia médica. Hay una proporción del 18% en el país que son de importancia médica. Hay otras serpientes que tienen un inoculador de veneno, tienen veneno, pero no comprometen o no ponen en riesgo la vida de las personas. Entonces estas son serpientes venenosas que no son de importancia médica, pero la gran proporción son obviamente serpientes que no representan riesgo para las personas. Hablábamos en uno de nuestros capítulos con el biólogo Elson Meneses que en Colombia hay aproximadamente unas 350 especies de serpientes, entonces solo el 18% son potencialmente peligrosas o generan un riesgo para la salud pública en nuestro país. Pero empiezo a preguntarte algo y es el tema central de este capítulo. ¿Qué es el veneno realmente en las serpientes? ¿Para qué lo usan y cómo funciona? El veneno es una secreción que se produce en la glándula y se almacena. Estas glándulas son modificación de una glándula salival. Entonces, claro, las serpientes son organismos que no tienen extremidades. Sus dientes justamente están impulsados hacia atrás porque si podemos ver una serpiente alimentarse, ellas engullen su presa y lo que resulta es que necesitan como ese veneno, lo que les ayuda principalmente ellas a hacer un ejercicio de predigestión sobre la presa. Por eso vemos que rompe tejidos, degrada, justamente porque es como ese proceso, ese inicio, ese proceso de predigestión. En ese sentido entendemos que una de las principales funciones del veneno, la razón de ser del veneno, pues tiene que ver mucho con la alimentación. En ese sentido decías algo ahorita, que son animales que no tienen extremidades y obviamente pues no pueden agarrar su presa, y el veneno eventualmente también es una manera de inmovilizar, sedar a la presa porque no tienen esa capacidad de manipulación. Sí, claro. Vemos serpientes, por ejemplo, no venenosas como boas, que tienen otras estrategias, ¿verdad? No tienen veneno, pero entonces ellas realizan constricción sobre sus presas y es su forma de someter finalmente ese posible alimento. Yo siempre digo, para entender un poquito el concepto del veneno, yo digo que por lo menos nosotros somos lo más venenoso que hay para una papa. ¿Por qué? Porque nuestra saliva tiene una actividad sobre los almidones de la papa y los rompe. Entonces, cuando nosotros comemos papa, por ejemplo, no solo estamos realizando el proceso mecánico, sino que hay otro proceso que se está dando ahí de rompimiento. Claro, nosotros tenemos un aparato en las muelas, masticamos, se va homogeneizando, va actuando. Entonces, yo siempre le digo a la gente, es que nosotros somos venenosos para las papas. Las serpientes, pues todo se orientaba a hacer ese proceso de predigestión y por eso causa la actividad que causa. Claro, esto sobre un ratón, pero cuando nos muerde a nosotros, pues nosotros tenemos también ese mismo tipo de tejido y por eso nos causa de pronto la sintomatología que uno encuentra cuando uno se ve mordido por una serpiente del género Botrops. De acuerdo. Entonces, el veneno es un cóctel de sustancias químicas
que principalmente está diseñado para empezar ese proceso de digestión de la serpiente. Yo sé que es un poco técnico, pero ¿cuál es ese principio activo o esas sustancias que están constituyendo el veneno? Ok, muy interesante. Sabemos cositas desde la ciencia, sabemos cositas de la composición de los venenos, como lo acabas de mencionar. Es un cóctel, contiene muchas cosas esto, tanto una parte proteica, una parte orgánica, una parte inorgánica. Conocemos la composición en general de los venenos. Entonces sabemos que en el caso de las víboras los venenos son muy similares o tienen una composición similar, pero esto tiene muchas variaciones, ¿sí? Y para empezar, no sabemos que tienen serinoproteasas, metaloproteasas, fosfolipasas. Aproximadamente sabemos estas partes, cómo actúan, cuál es su actividad biológica, por ejemplo, pero hay muchas otras partes de este veneno que todavía no logramos identificar justamente cuál es su actividad, qué es lo que hacen. Se hacen hipótesis que pueden ser facilitadores, muchas teorías, porque no significa que lo que más esté en la composición, lo más abundante, sea lo que causa más daño, ¿no? O sea, a veces hay aspectos de la composición que están en menor cantidad, digámoslo, y también son importantes en cómo funciona un veneno, cómo se ve un proceso de envenenamiento. A propósito de eso, te iba a preguntar, porque en uno de los capítulos observábamos que hay diferentes tipos de serpientes y que hay familias que son venenosas, otras que no son venenosas, pero dentro de las mismas venenosas hay varias familias que tienen características diferentes. ¿Los venenos también varían? Y dependiendo de esto que te pregunto, ¿cómo funciona cada tipo de veneno? Ok, partiendo sí, el veneno, por ejemplo, las dos familias de importancia médica que seguramente en una entrevista ya lo tuvieron son las víboras y las corales. Las pueden ver, la más conocida, Botrops atrox, Priasper, pelo de gato, pudridora, tronarices, bacterias. En las víboras tenemos metaloproteasas, serinoproteasas, lipasas, SAD2. Tenemos una composición de venenos que son de tipo hemocitotóxico. Es un veneno que rompe tejidos, por eso vemos las personas que son mordidas, genera unos problemas en la coagulación. Entonces vemos muy fuerte, por ejemplo, una inflamación muy fuerte, una edemática, ¿sí? Y esto responde al tipo de dieta que ellas manejan. Ese por ejemplo, es un factor, ¿cierto? La familia, está la familia de las víboras. Por el otro lado, y muy contrastante, están las corales, que tienen un veneno neurotóxico. Y por composición y también lo mismo, la misma historia, sabemos que hay dos componentes muy importantes que son fosfolipasas y proteínas de 3 dedos, pero su actividad es completamente diferente. Entonces aquí vamos a ver que en las corales el veneno lo que hace es desconectar la comunicación que hay entre la neurona y el músculo, ¿cierto? Entonces cuando nosotros queremos mover un músculo, ¿sí? Mover un brazo, lo que hace es la neurona envía un mensaje, el mensaje pasa de la neurona al músculo y por eso se hace la contracción muscular. Cuando vemos un envenenamiento con corales, se interrumpe. Ahí hay un concepto de si presinápticas, postsinápticas, que si evita que la acetilcolina, que es el neurotransmisor, salga. Bueno, eso ya es mucho enredo. Básicamente lo que hace es desconectar la neurona del músculo. Y al no poder comunicarse eso, pues lo que ocurre es flacidez, ¿sí? El músculo completamente. Y ocurre esta parálisis flácida, que es lo principal que ocurre en el envenenamiento por corales. Y se manifiesta pues básicamente primero en los músculos más pequeños, que son los de la cara. Pues una persona mordida por una coral pues no tiene mucha inflamación, digamos, sus signos locales no son muy importantes, diferente a las víboras, pero sí empieza a tener como una sintomatología bastante, unos signos ya importantes de eso, de flacidez, que incluso se pierde el tono muscular, que es ese estado de semicontracción que nos da como el gesto. Entonces son venenos muy diferentes, y eso es solo por las dos familias, pero los venenos también varían por otras razones, como por ejemplo el estado de desarrollo. Sabemos, y siempre está en función de la dieta del animal, la composición de ese veneno, y vemos que cuando por ejemplo un juvenil, un neonato de la especie Botrops asper inicia su dieta comiendo lagartos pequeños, comiendo ranas, comiendo algunos artrópodos, y el veneno
responde a ese tipo de dieta, ¿sí? Se ha visto que los venenos no actúan igual dependiendo del grupo, ¿cierto? Puede que sea mucho más tóxico para un pez, pero para un mamífero no. Entonces es porque responde a la dieta. Y cuando crecen estos animalitos, empiezan a tener tallas más grandes, empiezan a cambiar su dieta, empiezan a comer roedores y roedores cada vez más grandes, el veneno también hace una variación sobre eso. Entonces ahí hay otro punto que observar. Y desde el Instituto Nacional de Salud hemos visto una variación también importante a nivel de geográfico. Entonces puede ser la misma talla X Botrops asper del Caribe, la misma especie que la que está en el Chocó, pero los venenos no son para nada iguales. Obviamente, vuelve y juega, la composición general puede ser la misma, pero el veneno cambia. Hablabas hace un rato de que en las víboras como la talla X el veneno es de tipo hemotóxico, o sea que rompe tejido. ¿Es tal vez por eso que la gente las conoce como pudridoras? Exacto, sabemos, es justamente por eso. Algunas pueden producir necrosis, edema, ¿sí? Y digamos en la necrosis pues mucha gente la describe como ese proceso de podrir. Entonces justamente eso le da el nombre común. Los nombres comunes responden a cualquier característica llamativa, ¿sí? Y parece que la acción de los venenos resulta ser algo muy llamativo para la gente. Bueno, hay otras características también muy llamativas. El hecho de que sean 4 narices, ¿verdad? Es una característica propia de esta familia en Colombia, que justamente es una foseta termorreceptora, un huequito adicional que se ubica entre el ojo y la narina. O aquí perfectamente podemos ver que a la talla se le dice talla justamente por esas marcas en el cuerpo en forma de I. Entonces, claro, los nombres comunes responden a todas estas características llamativas, como lo de pudridora, toda esta cabeza de lanza, también es otro nombre. De acuerdo, Juan. Tuvimos la oportunidad de acompañar a Juan y su equipo del Instituto Nacional de Salud a realizar una labor muy importante, y es la búsqueda de estos animales que son necesarios para llevarlos a una colección y producir los sueros antiofídicos. Bueno, llevamos poco más de 2 horas caminando por el barro, por un sendero bastante complejo. Me conmueve mucho, Juan, es este trabajo previo a lo que es la producción de un antiveneno y la baja probabilidad de encontrarse un animal yéndose a lugares muy remotos para buscar especies como esta. Me gustaría que nos hablaras un poco de ella, pero lo más importante, ¿por qué están haciendo esta labor y por qué es tan importante conseguir estos animales que al final van a ser un bien de la salud pública para salvar vidas? Entonces, preguntaría qué acabamos de encontrar y cuál va a ser el proceso de aquí en adelante para este animal. Lo que acabamos de encontrar es una víbora de la familia Viperidae, familia de las víboras conocidas como 4 narices, mapanás, pudridoras. Reciben muchos nombres dependiendo de la región en la que nos encontremos. Nos encontramos una serpiente de la familia Viperidae, en este caso Botrops asper. Es una serpiente de importancia médica. Aquí podemos ver cómo sobresalen los colmillos, la dentición solenoglifa, que es su aparato especializado para la inyección de veneno. Como podemos ver, conserva una característica que nos ayuda a entender un poquito que sea posiblemente un animal juvenil, y es esa colita clara. Podemos ver que ellas tienen una gran apertura bucal, tienen unos colmillos muy móviles, ¿cierto? Que se pueden proyectar hacia afuera, y eso facilita la inoculación de veneno. Entonces estamos hablando de un aparato inoculador de veneno bastante especializado. ¿Qué procede ahora con ella y cuál es el futuro de este animal en el Instituto Nacional de Salud? Primero la vamos a depositar en una bolsa en la que vamos a poner posteriormente sustrato para que ella tenga un espacio relativamente confortable dentro de su bolsa, y luego será llevada al serpentario del Instituto Nacional de Salud, que está registrado como colección biológica viva. Y allá entrará en parte de todo el proceso de extracción para la producción de antivenenos. Entonces vamos a depositarla en la bolsa. 1, 2, 3. De esta forma establecemos una zona de seguridad. Tenemos el animalito en el fondo de la bolsa, ¿cierto? Y de esta forma mi compañero ya puede proceder desde el otro lado a realizar el nudo correspondiente. Estos animalitos posteriormente van a ser mantenidos en condiciones de encierro, ¿cierto? La colección biológica con un espacio, digamos, de 1 mes
realiza nuevamente restricción sobre el animal y extracción del veneno para poder hacer todos los pasos posteriores, que es investigar, hacer pruebas para saber qué tan tóxico, qué tan letal es su veneno, y de esta forma hacernos una idea de cómo tenemos que proceder para la producción de los antivenenos. Se emplean caballos, ¿cierto? Se realizan unas pruebas para suministrar una dosis subletal a los caballos que no los mata, no les genera la muerte por envenenamiento, pero sin embargo estimula el sistema inmune de los caballos, ¿sí? Y posteriormente hacemos unas extracciones de sangre de caballo, y en el plasma de esta sangre es donde se encuentran los elementos que finalmente contrarrestan las toxinas de los venenos de serpiente. Posterior a la colecta de cada animal hay unas actividades de recolección de datos que son muy importantes, principalmente por dos razones. La primera, estamos hablando de la producción de un medicamento, y para poder producirlo necesitamos que los insumos con los que lo elaboramos pues cuenten con toda esa trazabilidad de la información. Es por eso que en cada tomamos el punto georreferenciado, algunos datos de humedad y temperatura que nos ayuden también para las condiciones de alojamiento, entender cómo están estos animales en su hábitat. Y el segundo punto, también muy importante, es que cada animal, cada ejemplar de la fauna silvestre hace parte de ese patrimonio natural del país. Cuando hacemos una captura, tomamos toda esta información porque también podría aportar en la investigación, conocer la distribución de estos animales. Este material que vemos aquí, producto de la descomposición de los troncos, de la materia orgánica, generan un ambiente adecuado para ellas. Entonces, como son animales semifosoriales, suelen estar enterradas o metidas en estos ambientes. Bueno, en el día sí habitan estos espacios como una suerte de refugio térmico, ¿verdad? Durante el día, y ellas empiezan sus periodos de actividad a la noche. Entonces, en la noche ya puede uno encontrar estos animalitos en la superficie, pues desplazándose, pero durante el día este es como su ambiente, su refugio. Aquí consiguen comida, aquí consiguen donde pasar el día. Esta labor de producir estos medicamentos que salvan vidas, nos dimos cuenta que no es algo fácil. La gente pensará que es ir a un laboratorio, producir una droga, pero detrás de un suero nos dimos cuenta y lo vivimos y nos embarramos, y mejor dicho, estuvo bastante teso acompañarlos allá. Mi respeto, me le quito el sombrero a ti y a tu equipo. Cuéntanos un poco este proceso, ¿qué hay detrás de la producción del suero antiofídico, que es un medicamento que salva vidas, pero qué se necesita para llegar a esa cajita y esos frasquitos que tienen esa sustancia? Es un proceso bastante lindo que la gente desconoce. La producción de un antiveneno no es la parte farmacéutica, digamos, del producto como tal, que sí, obviamente sí, pero empieza desde la necesidad que tenemos de los venenos, ¿verdad? Digamos, por una situación de las características del proceso, debemos estar constantemente obteniendo más y más venenos, lo que nos obliga a tener una colección viva. Ellas prestan un servicio al país. Este ejercicio de ir a campo, que a veces es muy complejo porque la naturaleza es lo que es, y hay veces que uno va y puede encontrar 5, 6, 7 animales, como nos pasó en esta oportunidad que no se nos daban las condiciones, hacíamos todo el esfuerzo y ellas no aparecieron en la cantidad que habríamos esperado. Entonces lo primero es conocerlas en campo, y esto nos da herramientas para poder darles bienestar digamos, en nuestra colección. Entonces es importante, nosotros hemos hecho un ejercicio también de integración de todo el equipo, de no solo los biólogos en campo, sino el personal que también trabaja como auxiliar en la colección, que no solo sea allá en las 4 paredes, que es nuestro serpentario, nuestra colección de animales venenosos, tener unos animales, sino verlos en campo para entender un poco las necesidades y tratar desde lo posible de ofrecerles en cautiverio unas condiciones humanas, digámoslo, correctas, éticas, que les produzcan bienestar. Todo empieza obviamente en ir a colectar. Para eso es importante, claro, el instituto necesita una alta representatividad taxonómica y geográfica en su colección, entonces nos toca ir por todo el país tratando de conseguir, yo digo que a veces es como llenar el álbum. O sea, ¿a dónde te han llevado las serpientes acá en Colombia, por ejemplo? Hemos ido
ido, pues desde que estoy yo hace un poquito más de 5 años, ya he ido al Cesar, a Leticia, en varios departamentos de la región andina, hemos ido hasta el desierto de la Tatacoa, hemos ido al valle, bueno, hemos ido a muchos lugares y históricamente el instituto tiene una buena representación en su colección. Tenemos en el serpentario aproximadamente 150 serpientes de todos los lugares del país o de los que podemos, ¿cierto? Hacemos un ejercicio por trabajar colaborativamente con diferentes instituciones porque nuestra entidad está en Bogotá, pero tiene un carácter nacional, pero los que están en el territorio, pues... Entonces tratamos de buscar a todos estos actores para tener una representatividad, como lo mencionaba, taxonómica y geográfica. De acuerdo. Entonces, tiene la colección, tiene las serpientes allí que provienen de diferentes partes del país. ¿Qué hacen con ellas? Y luego de ese proceso de mantenimiento, de obtención del veneno, ¿qué sigue y cómo es ese proceso o ese camino hacia un antídoto o un antiveneno? Cada animalito que entra a nuestra colección se le hace una valoración médico-veterinaria para establecer su condición de ingreso, sus datos de localidad, porque obviamente estamos trabajando con un medicamento, vamos a producir un medicamento, entonces tenemos que tener toda la trazabilidad de lo que mencionábamos ayer en nuestra actividad en campo. Luego permanece un tiempo en cuarentena, en observación, porque vienen de afuera y tenemos que tener cuidado de pronto introducir, por ejemplo, una enfermedad, alguna contaminación a nuestra población ya establecida en el serpentario. Luego de ese periodo de cuarentena ya ingresan a formar parte de la colección como tal y se empiezan unas actividades que hacemos con alguna regularidad. Digamos, en el caso de las víboras, cada mes se hace un proceso de extracción de veneno, entonces se sujetan siempre con este principio de bienestar de aprovechar una manipulación para hacer todas las actividades que más podamos, porque si no toca volverla a sujetar y esto puede generar estrés y afectar el animalito. Entonces cada vez hacemos como una valoración, la miramos, le ayudamos si tiene alguna condición, si necesita algún proceso veterinario se hace en el mismo momento. A veces ayudas en las mudas y se hace como ese seguimiento y se hace la extracción de veneno que inmediatamente se obtiene en unos viales, pues pasa a nitrógeno líquido a una cadena de custodia bastante fuerte. Nosotros tenemos que garantizar que nuestros venenos están perfectamente custodiados, cómo se traen, cómo se llevan, transportan a Bogotá y se hacen los procesos posteriores. Bueno, entendiendo la importancia de estos animales y todo lo que implica tenerlos en el serpentario, ¿cuál es el manejo y el proceso que ustedes hacen para consentirlas y darles el bienestar que necesitan para que al tiempo pues tengan esa capacidad de estar produciendo y entregando el veneno como ustedes requieren? Agradezco mucho esa pregunta porque nuestro serpentario, nuestra colección es una colección para producción, ¿cierto? En ese sentido, no es la típica colección súper bonita representando el ambiente. Sin embargo, nosotros dedicamos gran parte de nuestras actividades diarias a consentirlas, a revisarlas. Todos los días hacemos inspección diaria revisando los animalitos. Los que más realizan esta actividad pues empiezan a conocer, esta es curiosa, ella es así. Como que tienen una personalidad. Sí, los animalitos tienen personalidad. De hecho, esto se ha investigado, el tema de la personalidad en las serpientes. Y nosotros podríamos dar un poquito esa impresión. Hay un par de serpienticas, Bothrops asper, que cuando uno pasa en la inspección, ellas se acercan a la caja y empiezan a mover la lengua, no atacan. Como con un ejercicio como de la curiosidad, ¿verdad? Entonces es muy bonito ver que hay una que nosotros decimos coloquialmente, esta es la loca, porque apenas siente que se le abre la caja, intenta salir. Unas son más explosivas que otras. Bueno, todos estos escenarios se dan. Pero nosotros dedicamos mucho al bienestar de los animalitos y yo le digo a las personas cuando ven esto y dicen, venga, pero ¿por qué no se parece como a un arbolito? Yo les digo, miren, es un laboratorio de producción, pero nuestros animalitos están contentos porque nosotros, por ejemplo, tenemos unos récords de mantenimiento de serpientes corales en cautiverio. Resulta que ellas son muy demandantes, son muy difíciles de mantener en cautiverio. Algunos reportes de algunos años de estos animalitos sobreviviendo, la experiencia general en los serpentarios es que las corales en los primeros 5 meses sufren de un síndrome de adaptación y mueren. Nosotros tenemos el placer de tener una población promedio, digamos que tiene 3, 4, 5 años. Tenemos animales
De hecho, estamos haciendo un estudio geriátrico en Micrurus dumeril. ¿Por qué? Porque nos pareció muy llamativo ver que llevaban 10 años y cuando leí la historia clínica de ingreso ya eran animales considerados adultos y de buenas tallas. Llevaban 10 años. Entonces empezamos a revisar sobre los reptiles geriátricos y encontrábamos que teníamos animalitos que estaban envejeciendo en nuestro serpentario. Entonces eso es bonito porque lo puede hacer un animal que está adaptado, que está bien, que tiene sus necesidades en general cubiertas, que el hecho de que, claro, y nosotros como protectores y cuidadores de estos animales tenemos que estar muy pendientes de eso. ¿Por qué? No es lo mismo un juvenil, un adulto y un viejito. Yo siempre digo que las ancianitas, ¿no? Y lo muy bonito que las serpientes envejecen como nosotros. Juan, estábamos hablando sobre la importancia y el bienestar de la serpiente en el serpentario, pero quisiera que hablemos un poco más sobre el proceso como tal de la producción del veneno, desde la extracción hasta el momento en que ya tenemos el producto listo. Ok, siempre empieza con estos procesos de extracción de veneno en víboras cada mes y en las corales cada 15. Entonces este veneno pasa a nitrógeno líquido. Y el siguiente proceso es un proceso de liofilización. Si liofilización es como una deshidratación de la muestra, pero para no calentar el veneno, ¿cierto? Porque si yo caliento el veneno desnaturalizo daño en las proteínas, daño el veneno como tal. Entonces es un juego entre el vacío y temperatura para poder extraer esa agua, digamos, y deshidratar los venenos. Esto que me permite, pues ya pesarlos, cuantificarlos de forma más exacta. Ya tengo el veneno en estado sólido y ya puedo hacer unos pesajes controlados de saber cuánto veneno tengo. El siguiente paso es conocer el veneno. ¿Qué es lo que tengo? Entonces debo desarrollar pruebas de dosis letal 50, caracterizar nuestro veneno para saber y conocer en principio esa letalidad que está reinado pues por la dosis letal 50, que es una prueba para detectar qué tan potente es un veneno, porque uno puede evaluar la toxicidad de un veneno por muchos ángulos, la prueba hemática, desfibrinante, bueno, muchas pruebas que tienen muchos nombres, pero esta es la principal, la dosis letal. Ya con esto sabemos cuánto, digamos, es como el secreto de la Coca-Cola, ¿cierto? Cuánto de qué y de qué especie y cuántos miligramos y estos. Pero, o sea que el veneno no se fabrica a partir de la producción de veneno de una sola especie, sino que es una mezcla de varios venenos de varias especies, ¿o cómo es ese tema para saber las cantidades o el contenido del antiveneno? Pueden ser dos formas, ¿no? Uno puede preparar un pool de veneno y con dosis subletales, es decir, una dosis que no enferme, que no dañe a nuestro caballito, ¿cierto? Pero estimule su sistema inmunológico para que produzca la respuesta que después va a ser el antiveneno. O puedes generar suero o plasma hiperinmune, que es la sangre del caballo ya cuando se procesa un poco, con un solo veneno de una serpiente y posteriormente hacer una mezcla. Entonces, dependiendo de cuál antiveneno o cuál sea la estrategia, puedes utilizar una u otra. Pero entonces hacemos estas pruebas, conocemos el veneno y ya pasamos como en esa parte de cuando vamos a hacer el antivipérido, por ejemplo, lo vamos a hacer de esta forma, necesitamos tanto veneno. Lo que sigue es esa dosis de inmunización, que es esa dosis subletal que estimula el caballo. Se le inyectamos al caballo. El caballo empieza a generar, su sistema inmunológico empieza a generar unas respuestas en la sangre principalmente, y de ahí obtenemos su sangre, que básicamente con unos procesos ya químicos de planta, pues se purifica y se crea como tal el antiveneno. Esa es como la versión resumida. Obviamente hay muchas verificaciones de la esterilidad, del proceso, de todas estas cosas, pero a grandes rasgos es eso. Finalmente, entre la serpiente y el caballo está el proceso de producción del antiveneno. Muy interesante, Juan. Muchísimas gracias por la ilustración. Y quisiera preguntarle a Juan también, ¿cuáles usos a partir de los venenos están siendo desarrollados desde lo farmacéutico, desde lo químico? Es decir, ¿estos venenos sirven para otra función diferente a la producción del antiveneno o están siendo utilizados para otras cosas, para otros usos desde la ciencia, desde la medicina? Claro que sí. Esto es bien interesante porque los venenos, como mencionábamos al inicio de la charla, tienen una composición muy variada. Hemos podido detectar en el caso de por ejemplo, las fosfolipasas, que tienen una actividad, fosfolipasas, metaloproteasas, serinproteasas, pueden tener diferentes
actividades antivirales, anticancerígenas, por ejemplo. Entonces, este veneno no solo lo tenemos como un referente de algo negativo, digamos de daño a la persona y producimos el antiveneno, sino que ellas también pueden estar ayudando a otras situaciones. Yo por aquí tengo el dato, por ejemplo, el Captopril, de un medicamento muy conocido que sirve para la hipertensión, que sirve para la insuficiencia cardíaca congestiva, y es generado a partir de veneno de Botrops yararaca. Esta es una especie, bueno, en Colombia no está Botrops yararaca, pero es una especie muy conocida en Brasil. Pero ella es un ejemplo, por traer el caso, del uso de los venenos, no solo para crear antivenenos, sino para crear otro tipo de medicamentos. Hay otros, Alagrastat también es un medicamento indicado para infarto de miocardio. Aquí podemos ver también otros ejemplos del uso de los medicamentos. En este caso es una especie de la India X carinatus, que su veneno aporta para la producción de este tipo de medicamentos. Muy interesante. Los venenos no solo sirven para producir el antiveneno, sino que tienen un potencial uso en la farmacia, en la medicina, y son sustancias que salvan vidas. Y el Instituto Nacional de Salud, a partir de su equipo de animales venenosos, trabajan buscando serpientes para producir el suero antiofídico, investigar, hacer ciencia y, más que todo, Juan, y agradecerte de parte de todos los colombianos, a ti y a tu equipo del Instituto Nacional de Salud, salvar vidas. Para terminar, ¿cuál es tu mensaje a las personas que están en el campo? ¿Es importante usar un suero antiofídico, o todas esas prácticas que uno escucha de un corte, de una succión, de un torniquete, son aceptables? Bueno, la interacción entre las personas y las serpientes es inevitable. Por un lado, es un evento que tenemos que abordarlo de otra forma, porque es una situación que sencillamente se va a seguir presentando. Su merced que lo menciona, salvar vidas. Realmente nosotros no salvamos vidas. Los que salvan vidas son los caballitos. Los que salvan vidas son las serpientes en nuestro serpentario, que proveen el insumo para la producción de los antivenenos. Los caballos que ponen su aparato inmunológico en servicio de las personas, porque nuestros caballitos son unos consentidos que no tienen un esfuerzo físico, digamos, no están en la hacienda trabajando físicamente. Ellos en ese sentido están muy tranquilos. Su trabajo es fisiológico, ¿verdad? Es poner su cuerpo en parte para que podamos producir el antiveneno y salvar vidas. Con respecto a nosotros, realmente no somos los que salvamos las vidas. No podemos desconocer muchas prácticas de muchas regiones del país, como en el Chocó, en la Orinoquía. De acuerdo a la información científica, solo tenemos información o comprobación del uso de antivenenos como tratamiento efectivo para la intoxicación provocada por la mordedura de inoculación de veneno de estos animales. No hay que desconocer de ninguna manera las prácticas que desarrollan las diferentes etnias o en nuestro país, en la región de la Orinoquía, por ejemplo. Para ellos es muy importante, y si bien no puedo afirmar que sirven, tampoco puedo descalificar el tema. Nos hace falta investigación y nos hace falta integrar esos saberes. Incluso es importante por el solo hecho, por ejemplo, en el caso de un accidente, a esa persona le genera tranquilidad estar con su chamán, con la persona que le tranquiliza espiritualmente. Entonces también es un llamado a integrar, ¿no es cierto?, las diferentes visiones. Si hay prácticas que no recomendamos, claro, el hecho de usar torniquetes. Le pedimos a las personas que, independientemente de sus rezos, por ejemplo, muy valiosos, se desplacen a un centro médico para que se pueda atender, porque muchas veces llegan tarde. No se puede evitar, digamos, ese mal momento. Entonces el mensaje es también un mensaje de integración desde nosotros a las comunidades y las comunidades con nosotros, para finalmente dar un buen manejo de estos accidentes. Muchísimas gracias, Juan José, del Instituto Nacional de Salud, Grupo de Animales Venenosos. Nos acompañó en este camino de la serpiente. Hablamos sobre un tema muy importante: el veneno, su uso y la importancia para la ciencia. No se olviden, seguimos recorriendo este camino. El próximo capítulo seguiremos con miembros del Instituto Nacional de Salud, conversando sobre las estadísticas y puntualmente sobre el accidente ofídico, cómo ocurre, dónde ocurre, cómo nos afecta. Continuamos con el camino de la serpiente. Muchísimas gracias, Juan, por acompañarnos a recorrer este camino. Bienvenido siempre, y gracias por todos los aportes que nos compartiste a mí y a todas las personas que están observando este video podcast. Gracias por la invitación, y
y estamos ahí para cualquier otra inquietud, claro. Muchísimas gracias.